Bien, pues después de la Flucon tuvimos que recortar esta charla, pues porque al final por el tiempo, ¿no? Que se nos fue bastante de tiempo y no queríamos dejar pues, pasar el evento sin que esta charla se hiciera, por lo cual bueno, pues hemos decidido grabarla y publicarla, al igual que el resto de charlas, para que todo el mundo pueda verla y bueno, entretenerse en estos tiempos difíciles. Vamos a empezar la charla llamada PowerShell Revolution, el mundo del pentesting en tus manos. Bueno, yo soy Pablo González y uno de los organizadores de la Flucon. Trabajo en Telefónica, en el departamento de ideas locas del área CDCO. A día de hoy soy director del máster de seguridad de las TIC en la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, tengo algunos libros en Zero Keyword, como algunos de vosotros ya conoceréis, y bueno, cofundador de Flu Project y MVP de Microsoft. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos 25 minutos? Bueno, ahora lo bueno de que la charla sea un poco en diferido, pues es que podemos usar más tiempo incluso para hacer la charla y no ceñirnos a esos 25 minutos. Pero bueno, voy a intentar ser fiel al estilo de las charlas que hemos hecho en la Flucon y hacerlo en este periodo de tiempo. Lo que vamos a ver son protecciones que a día de hoy tiene PowerShell, un poco la historia de estas protecciones. También vamos a ver un poco los bypasses y un apartado de aprendizaje que es que entendamos el poder que tiene el PowerShell en la fase de post-explotación generalmente en un ejercicio de pentesting o en un ejercicio de red team. Yo intentaré pues, ir diciendo algunas herramientas que son interesantes, como puede ser pues, Empire o Evonshell, Covenant, diferentes herramientas que hacen uso de PowerShell y que potencian mucho esa fase de post-explotación. Vamos a empezar un poco por los conceptos. PowerShell es una línea de comandos de objetos, es potente y flexible, ¿vale? Cuando decimos que es una línea de comandos de objetos nos referimos a que por debajo tiene .NET Framework y puede hacer uso de todo ello, y cualquier comando que ejecutemos en PowerShell al final se devuelve como un objeto, ¿vale? Pues con sus métodos, con sus propiedades, con sus atributos, lo que es el paradigma orientado a objetos. Esto es un hecho importante porque da mucho poder, ¿vale? Generalmente surge con la necesidad por parte de Microsoft de ayudar a los administradores de sistemas con sistemas, valga la redundancia, que sean más de línea de comandos, los llamados Windows Server Core, por ejemplo, donde teníamos una PowerShell y podíamos administrar todo el directorio activo o una granja de servidores. Entonces, la administración de sistemas, tanto local como remota, lógicamente se puede llevar a cabo. Y lo bueno de PowerShell es que tiene interacción con todos los productos, o la mayoría de productos de Microsoft y con el sistema operativo. Es aquí donde, allá por los años 2012, 2013, empieza a cambiar la orientación. Es decir, oye, tenemos una herramienta muy poderosa para los administradores en los sistemas Microsoft, se puede orientar también a pentesting. Es decir, el pentester cuando accede a un sistema puede hacer uso de esta consola para, pues, cambiar el punto de vista, en vez de para la administración, para ganar o obtener un beneficio en su ejercicio. Una pequeña línea temporal de la aparición de las diferentes versiones de PowerShell. Actualmente estamos en las 6. Hemos ido pasando por la 1 cuando aparece en Windows Vista. Es cierto que hay un manifest primero de Jeff Stover de unos años antes, pero la versión 1.0 aparece en Windows Vista. La versión 2.0 aparece en Windows 7. Muchos de vosotros habéis interactuado en la versión 2.0. Seguramente cuando habéis ido actualizando los sistemas operativos, pues habéis ido interactuando con otras versiones. ¿Se puede instalar una PowerShell 5 en un Windows 7? Sin problema, se puede actualizar. La versión 3.0 de PowerShell aparece en Windows 8 o Server 2012, que es el equivalente en su versión servidor. La 4.0 aparece en 8.1 o Windows Server 2012 R2, no sé si no recuerdo mal. 5.0 aparece en Windows 10, Windows Server 2016. Y la 6.0, pues tenemos ahí el décimo aniversario, la edición aniversario, y aparece en Mac y en Linux, ¿vale? Si es el décimo aniversario, correcto, y aparece en Mac y en Linux. Entonces PowerShell se llama Every System
y pues puede ser instalada en sistemas Mac y en sistemas Linux. Lógicamente no viene de forma nativa como ocurre en los sistemas Windows, pero es un paso adelante que tiene valor. Como decía antes, ¿es interesante para el pentesting? Sí, o sea, es bastante interesante, y aunque aquí dice no hace muchos años se comenzó, bueno, realmente sí hace bastantes años, porque hablamos de 2012, 2013, 2014, ¿no? Empiezan a aparecer una serie de repositorios en Internet que dispone de migración de funcionalidades de pentest clásicas, como puede ser un escaneo de puertos, como puede ser la ejecución o la inyección de código de una DLL en un proceso, o como puede ser la enumeración de usuarios, como puede ser cualquier cosa que pensemos que podemos ejecutar en la fase de postexplotación. Empiezan a salir funcionalidades ya migradas a PowerShell. Eso es interesante porque cambia totalmente el paradigma, es decir, puedo utilizar una consola que el sistema operativo de Microsoft me proporciona, que tiene por debajo .NET con todo el potencial que me permite, y lo puedo utilizar orientado a pentesting, lo cual es perfecto para lo que se busca. Como dice aquí, es interesante aprovechar todo el potencial de PowerShell para el pentesting. Lista blanca de aplicaciones. ¿Qué ocurría en los años 2012, 2013, 2014? Pues que cualquier código que se ejecutaba en PowerShell pues era bueno, no era nada malo. ¿Vale? Esto ha ido cambiando lógicamente con el tiempo, porque también no solamente en los ejercicios de pentesting, sino también los ciberdelincuentes se han dado cuenta de esto. Entonces, actualmente ha cambiado bastante toda la inyección de malware, toda la distribución de malware, en un gran porcentaje pasa por el uso de PowerShell. Los antivirus y sistemas de protección comienzan a detectar, comienzan a detectar hace unos años, pero sigue siendo, entre comillas, fácilmente bypassable. PowerShell nos ofrece la posibilidad de ejecutar directamente en memoria infinidad de funcionalidades. Es decir, todo lo que se va migrando, todo lo que va apareciendo en esos repositorios como PowerSploit, PostSecMod, Nisang, PowerUp, todos estos repositorios tienen funcionalidades de pentesting ya migradas a PowerShell y podemos ejecutarlas directamente en memoria sin que toque disco. Eso siempre es una ventaja en el ejercicio de pentest que estemos. PowerShell nos proporciona acceso completo a clases y métodos de .NET, lo cual, de nuevo, pues como vamos a ver, o como vosotros podéis ver en las funcionalidades que vais encontrando en Internet que ya están migradas a PowerShell o código PowerShell, vais a ver que al final se está haciendo uso de este tipo de clases. Y luego, bueno, acceso directo a la API Win32, o sea, tiene muchísimas posibilidades. Esto ya es algo que a día de hoy la mayoría de gente que se dedica al pentesting conoce, pero todavía hay gente que bueno, desconoce el poder de PowerShell, y a veces te preguntan, no sabía yo que PowerShell puede ser tan poderoso. Claro, pensar que en su día Metasploit, la gente de Rapid7 ya se da cuenta de esto también, y hace que, aparte de hacer una librería para interactuar con PowerShell dentro del framework de Metasploit, permite, o gran parte de su capacidad de postexplotación hace uso de PowerShell. Esto siempre lo enriquece. Bien, un poco el resumen. Fijaos que aquí estamos hablando de migración de funcionalidades de pentest, de pivoting, de evitar listas negras de software a ejecutar, sencillos bypasses de política de ejecución, que esto lo vamos a ver ahora, que es muy sencillo, no genera ruido en exceso, es un proceso ahí un poco complejo de detectar por los antivirus. Bueno, pues iremos viendo qué protecciones han ido apareciendo. Bueno, lo primero, la política de ejecución de scripts. Bueno, realmente esto no es una protección y Microsoft así lo indica. Si miramos la documentación, Microsoft nos indica que no es una medida de protección, pero podemos decir que mínimamente sí lo es, en el sentido de que evita, en ciertos momentos, evita que tú puedas ejecutar un script. Es cierto que es muy fácilmente bypasseable, pero bueno, esta medida, digamos protección o no protección, pero esta medida está desde el principio con PowerShell. Es la única medida que se encuentra desde el principio. Digamos que existen más tipos de políticas. Yo he listado aquí 4, porque son un poco las que van apareciendo desde el principio, luego se van incorporando alguna más, pero son muy sencillas de entender. Una política de ejecución al final lo que va a permitir es decidir si se puede ejecutar un script de PowerShell o no se puede ejecutar un script de PowerShell dentro de PowerShell.exe. Tenemos Restricted, que es la política que nos indica que no se puede ejecutar ningún script de PowerShell
en esa máquina, de ninguna forma. Bueno, de ninguna forma, no se puede ejecutar directamente. Veremos que hay muchas formas para hacerlo. Unrestricted, si nuestra PowerShell tiene esa política de ejecución, lo que indica es que puedes ejecutar cualquier tipo de script sin ningún tipo de restricción. Remote Assign lo que dice es que los scripts que son generados por ti localmente los puedes ejecutar, pero los scripts que te has descargado de otras máquinas no los puedes ejecutar si no están firmados y se valida la firma. Y en el caso de AllSign, pues lo que es tanto los hagas tú o como los descargues de otra máquina, los scripts deben estar firmados y deben ser validados por PowerShell. Hay dos comandos con el que vamos a jugar. Por ejemplo, el Get Execution Policy me permite ver qué política de ejecución tiene mi proceso de PowerShell.exe, pensar que las políticas de ejecución van por proceso. Eso es un hecho importante. Por defecto tendremos una configurada cuando abrimos una PowerShell, pero vosotros luego podéis abrir una PowerShell con otra política de ejecución. Y luego tenemos el Set Execution Policy, que os permite, si tenéis privilegio, pues modificar esa política de ejecución por defecto. Vale, antes de pasar, deciros que esta protección, que no es una protección, ya digo que en Microsoft, en la documentación nos indica que no es una protección, sí que evitaba que, por ejemplo, si una persona o una empresa recibía un script PowerShell y le decían ejecuta esto, pues si la política fuera restricted o remote sign o all sign, si cuando fuera a ejecutar doble clic sobre ese script sí que protegía al usuario de ejecuciones accidentales o malintencionadas en unos casos, ¿no? De hacer doble clic sobre un script que nos acaban de enviar y que pudiera ser malicioso, pues ahí la política sí nos va a proteger. Como vamos a ver después, realmente es muy fácilmente bypassable, por lo cual es por eso que Microsoft dice esto no es una medida de protección, pero sí que te evita ese caso concreto. Bien, Language Mode, el modo del lenguaje. Fijaos que aquí dice que se introdujo en la versión 3.0, es decir, la 3.0, la 4, la 5, la 6 tienen el modo restringido y el modo de lenguaje, el modo completo, lo podemos consultar en esa variable, Execution Context, ¿vale? Ahí lo podemos comprobar el modo de lenguaje que tenemos. Si lo tenemos en modo restringido, ¿qué significa? Pues que hay ciertas operaciones, ciertas instrucciones que no vamos a poder ejecutar, ¿vale? No vamos a poder, por ejemplo, como dice aquí, no vamos a poder crear un tipo de objeto o no vamos a poder ejecutar cierta instrucción. Entonces nos está restringiendo, ¿vale?, las instrucciones que podemos utilizar. De modo que nos hace un poco más seguro, entre comillas, ¿vale? Nos hace un poco más seguro que de forma accidental o no podamos ejecutar ciertas cosas maliciosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos el modo restringido. Y luego tenemos otra protección que aparece en Windows 10, ¿vale?, en Windows Server 2016 y Server 2019. No la tenemos en los sistemas operativos anteriores, que es AMSI, Anti-Malware Scan Interface. Vale, pues al final AMSI no deja de ser un elemento que va a comunicar con el antivirus, si es el de Windows con Windows Defender, que va a comunicar con antivirus de tercero y va a ayudar a detectar si el código o las instrucciones que estamos intentando ejecutar en una PowerShell son maliciosas o no. Claro, al final es una medida de protección y entonces hay un juego en el que AMSI mejora, o los antivirus mejoran, y se intenta jugar con el código que se quiere ejecutar para intentar ofuscarlo o intentar evadir esas protecciones. Entonces existe la mejora de AMSI y los posibles antivirus con los que comunica AMSI y los bypasses de AMSI. Es cierto que en el momento que dejamos fuera de juego a AMSI, ya veremos después qué técnicas estamos utilizando, pues en el momento que lo dejamos fuera de juego ya tenemos esa ventaja para pues poder hacer lo que queramos en ese proceso, porque el antivirus no va a detectar siempre y cuando no toque nada disco. ¿Vale? Es un poco el objetivo. Esta es la estructura o el mapa de cómo se estructura todo. Como veis ahí, PowerShell, WebScript, otro tipo de aplicaciones pueden utilizar AMSI. Ojo, AMSI no es solamente para PowerShell. AMSI puede ser cargado en procesos como puede ser cualquier proceso de ejecución de scripts, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese flujo, ese scan buffer, ese scan stream, ¿vale?, puede ser inferido por AMSI y puede ser también decidido por los antivirus. Fijaros cómo hay unas
una clase, ¿vale? Una interfaz que interactúa con Defender o interactúa incluso con antivirus de terceros. Entonces, antivirus de terceros pueden hacer uso de AMSI para detectar también o saber que hay código que se va a ejecutar en PowerShell que no debería o que lo puedan detectar, ¿vale? Para eso está AMSI. Más protecciones, pues políticas de GPO, políticas de equipo. Tenemos diferentes, no son todas, hay 5, creo recordar ahora mismo. Aquí he puesto 3, la más notoria seguramente sea Transcription, porque al final registra cada input y cada output de una sesión de PowerShell, es decir, abrimos un proceso PowerShell.exe y todo lo que nosotros escribamos y todo lo que nosotros obtengamos como salida se va registrado en un fichero y un administrador puede consultar qué usuario ha abierto ese proceso, cuándo, cómo, qué ha ejecutado, qué ha obtenido. Bueno, luego hay más registros, desde comandos que hacen un uso de script blocks, que se van registrando, o cuando se importa un módulo, registro de uso de módulos, también, porque al final, si nos paramos a pensar en los repositorios de funcionalidades de pentesting de PowerShell, hay muchos en Internet, y al final al usuario se le da como una especie de módulo y dice, mira, importa el módulo y te cargas todas estas funciones de golpe. Pues entonces es más sencillo. Bueno, pues ese tipo de importaciones también se pueden registrar. Aquí tenemos una salida de PowerShell Transcription. Y vamos con los bypasses. Bueno, aquí no hemos hablado del de políticas de ejecución. Esto lo voy a hacer yo luego muy brevemente, porque es muy sencillo. Pero fijaros, en el caso del modo del lenguaje, si nos ponen un modo restringido, si estamos en un Windows 7, 8, 8.1, tienen .NET Framework 2 instalado. Si lo siguen manteniendo, podemos levantar una PowerShell versión 2 y como os he dicho que el modo restringido apareció en la versión 3 de PowerShell, si ejecutamos una PowerShell 2, pues ese modo no puede ser cargado, por lo cual ya tendríamos una PowerShell con posibilidad de uso de todas las instrucciones que a nosotros nos interesen. Entonces ahí hemos ganado. ¿Qué ocurre en Windows 10? Por defecto, .NET 2 no está y bueno, existen proyectos, diferentes proyectos que de lo que se encargan es de proporcionarnos un código que debemos compilar y podremos conseguir ejecutar ciertas DLLs para poder ejecutar esos comandos PowerShell. Eso es un poco la idea, sin necesidad de un PowerShell.exe. Entonces, recientemente en el lado del mal salió un artículo donde se hace una prueba de concepto de esto y es un PowerShell sin PowerShell.exe. Entonces, a través de ciertas DLLs se puede llevar a cabo esa ejecución de código, porque al final PowerShell no es PowerShell.exe, hay que tenerlo claro, y se puede hacer el jugar con eso. Hay proyectos también como PowerSHDLL, ¿no? Y hay otros, hay bastantes ya de esto, podéis echar un ojo por GitHub, lo vais a encontrar fácilmente. Y luego llegamos a la parte de AMSI. Bueno, pues al principio pues están los AMSI Classic, ¿no? ¿Qué es un AMSI Classic? Pues un AMSI Classic al final no es más que un mecanismo por el cual yo voy a intentar, pues desde si hay un código o una función que me está detectando AMSI como maliciosa, lo que yo voy a hacer es intentar ofuscarlo de tal forma que no detecte. Porque ¿cómo detecta o en qué se basa este elemento de los antivirus para detectar esto como malicioso, como los códigos? Que al final ellos sí que van a leer como un string. Pues se basan principalmente en ciertas palabras, ¿vale? En ciertas ubicaciones, ¿vale? En ciertas ubicaciones o ciertas palabras que ellos no le gusten y luego también pues en algún tipo de firma, digamos, pero eso no lo tengo yo del todo claro, porque hay veces que cortando ciertas cosas pues o destruyes el papel por el que se busca. Entonces, basando en estos tres elementos, si lo tenemos claro, podemos ir jugando. ¿Y qué es esto de los AMSI Classic? Pues es ofuscar, al final es una ofuscación. Hay proyectos como Invoke-Obfuscation que intenta, pues tú me das un código y yo te lo ofusco de tal forma que de repente no te lo detecten. O hay otros proyectos como Xencrypt de PowerShell, que es una especie de crypter que intenta también pues usar cifrado y ofuscar también cierta parte del código de tal forma que al final acabes ejecutando lo mismo, pero cuando tú ves el original y el resultado de pasar por el Xencrypt no se parecen nada
Entonces, que cueste bastante a estos elementos de protección detectarlo. El AMSI Classic al principio era más sencillo. Yo tengo un código que me detectas, empiezo a cortar pues, por strings y luego concateno strings o lo paso a base 64 y luego lo decodifico cuando voy a ejecutarlo. Intentabas dar una vuelta sencilla, ¿vale? Que hasta no hace mucho ha funcionado, ¿no? Fijaros que seguirá funcionando, ¿eh? Esto es una parte que sigue funcionando. Ahí tenemos el ANSI Utils, es un comando que viene en la PowerShell 5, perdón, con Windows 10. Entonces, si nosotros ejecutamos ANSI Utils, vais a ver que os sale este script, contiene contenido malicioso, ha sido bloqueado por vuestro antivirus. Vale, pero fijaros lo de debajo. AM más SIUtils. ¿Qué ocurre? Estamos concatenando dos strings y al final se acaba ejecutando. Esa es un poco la idea. Es dar la vuelta a lo mismo para acabar ejecutando lo mismo. ¿Vale? El comando AMSI-utils tiene un uso mayor y es que si vosotros conseguís bypassear AMSI en vuestro proceso de alguna forma, vais a dejarlo inhabilitado. Entonces, cuando vosotros ejecutéis AMSI-utils, vais a ver que en vez de deciros que ha sido bloqueado por el antivirus, que realmente es simplemente para decirnos a nosotros que AMSI está ahí, que está vivo. Si de repente ejecutamos AMSI-utils y nos dice la PowerShell que es un término que no reconoce, significa que AMSI no ha detectado eso, porque AMSI igual ya no está operativo. Significa que hemos hecho un bypass, ¿vale? Luego veremos. ¿Y ese bypass cómo se puede hacer? Pues los ANSI Classics es una forma de intentar hacer que nuestro código no sea detectado como algo malo, pero es que hay más. Un bypass de AMSI, hubo un momento en el que dijeron, bueno, si AMSI está cargado como librería en nuestro proceso PowerShell, el usuario de la PowerShell puede irse a ese código a parchearlo y a modificarlo. Entonces, la técnica que se utiliza principalmente es, vale, consigamos código que no se ha detectado por AMSI, que lo que haga es parchear en memoria ese proceso para que AMSI scan buffer sea igual a 0, siempre. Aunque yo introduzca 10 caracteres, introduzca 20, introduzca 1000 líneas, para AMSI lo que está leyendo es 0, por lo cual nunca va a ser detectado como algo malicioso, ni por él ni por ningún antivirus con el que comunique. Eso es importante. Entonces, claro, surgió esto, que era algo bastante interesante, pero hubo un problema, y es que al final esa función hay que meterla en PowerShell, ¿vale? Y ejecutarla. Entonces AMSI se podía adelantar y decir, no, esto no lo puedes cargar. Entonces, claro, en la función de arriba que veis arriba es la función original del repositorio de Rastamouse, si no recuerdo mal. La función que veis abajo es una función que nosotros modificamos de la original para Ibonshell, para la herramienta Ibonshell. Si os fijáis, es exactamente lo mismo, cambia el nombre de la función ligeramente y luego, fijaros que en la segunda función hay una variable llamada $first que tiene un trozo de DLL realmente, que está codificada en base 64, tiene una segunda variable que es $second, que tiene el resto de la DLL codificada en base 64. Si os fijáis, esa línea es la misma o es equivalente a lo que vemos en la función de arriba, donde pone from base 64 string y empieza ahí la DLL. Entonces, lo que hemos hecho es cortar esa DLL, separarla en dos variables y luego, cuando hacemos la carga, las juntamos, la concatenamos. Vemos en la segunda función, vemos un $first más $second, ahí se carga en el base 64 y eso funcionó durante un tiempo, ¿vale? Es decir, esa modificación funcionó, por lo cual nosotros podíamos utilizar esta función para parchear en memoria a AMSI, dejarle con AMSI scan buffer igual a 0 para siempre, y ese proceso ya podría ejecutar cualquier tipo de código porque nunca iba a ser detectado como malicioso, siempre que estuviera en memoria. Había otra función que de esta originalmente que te descargaba una DLL a disco. Ay, claro, era todavía peor porque era mucho más fácil que el antivirus detectara esa DLL cuando tocaba disco. Pero bueno, siempre está la posibilidad de recompilar, de tú toquetear, etc. Pero fijaros que esta función AMSI Memory nuestra, modificada de la original de Bypass AMSI, utiliza un AMSI Classic claramente, es decir, corto la DLL, lo separo en dos variables, luego la junto
Eso es un AMSI Classic, ¿no? Es ofuscar la ofuscación para que AMSI no lo detecte. Y os digo que esto en el año 2019 a principios nos funcionaba bien. Y al final llega y te empiezan a detectar de nuevo, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que los investigadores siguen sacando nuevo código, siempre orientados a conseguir un AMSI scan buffer igual a 0. Ese es el objetivo, ya que AMSI está en el proceso de PowerShell, puedes tocar. Y pues en el momento que vosotros escuchéis esta charla, pues puede ser que lo que veamos ya no nos funcione, pero siempre va a haber otro código nuevo, ¿vale? O ofuscando ese código que ya no os funciona o que ya os detectan, pues ofuscándolo de otra forma o tequeteando un poco, vais a poder conseguir ese bypass. Y habrá gente que vaya publicando, lógicamente, nuevas formas de hacer ese bypass, basándonos en esta técnica. Esta técnica es la buena, ¿vale? Porque al final, si lo conseguimos, ya tenemos vía libre para ejecutar cualquier código. Si no, tendríamos que estar con los AMSI Classic jugando con todos los códigos que queremos ejecutar uno por uno, lo cual es un poco aquello lioso. Es mejor primero parcheo AMSI, de tal forma que ya no me dé problemas, y entonces a partir de ahí ya no me tengo que preocupar por el resto de códigos que voy a ejecutar. Bien, vamos con la demo, que va a ser bastante, rápida. Abrimos una PowerShell. Cuando nos sale aquí el prompt 2016 ya sabemos que esta es una versión 5.1. Vamos a ver esto lo vamos a hacer sobre una Windows 10. Mejor. Lo de las políticas de ejecución para que lo veáis. Vale, aquí tenemos un restricted. Tenemos también aquí podemos generarlo, pero ya tenemos un script de PowerShell. Si yo intento ejecutar, me dice que no puede ser ejecutado porque por la política de ejecución de script está deshabilitada en el sistema. Bueno, si miráis un poco en internet vais a ver que existen cientos casi de formas de hacer un bypass de este tipo. Fijaros, si nosotros hacíamos algo así, ya está, el bypass está hecho, ¿vale? Es decir, si yo me descargo el script, ¿vale? Fijaos que el script lo que tiene es un echo hola mundo y un get process. El hola mundo está aquí y el comando get process lo ejecuta después. Entonces ya está, la política de ejecución está saltada, no tiene sentido, ¿vale? Si lo queremos traer de una ubicación remota, yo tengo montado un servidor aquí en mi máquina que nos va a permitir verlo un poco cómo sería este proceso en remoto. Creo que la función se llama así. Miramos a ver en el proveedor de funciones si se ha cargado la función. Invoke remote code. La función invoke remote code es un ejemplo, sin más, es decir, veis que se ha cargado remotamente esta función y se está ejecutando. Y la política de ejecución de script no vale para esto. Realmente para lo que nos vale, primero, repito, no era una medida de protección, no es una protección de PowerShell en sí, pero sí nos protege mínimamente, sobre todo a los usuarios menos expertos, a que alguien le mande un script y diga, tienes que ejecutar este script. Entonces haga doble clic sobre él y ahí sí que te va a proteger si tienes el restricted, ¿vale? Pero por supuesto, con un mínimo de conocimiento o queriendo utilizar o queriendo ejecutar un script, hay muchas formas de hacerlo. Porque pensar que esto que nos hemos descargado aquí remotamente no deja de ser una función, no deja de ser, o puede ser un script perfectamente, ¿vale? Lo que pasa es que estamos trayendo la memoria, lo estamos cargando como una función y lo estamos ejecutando como función. Y ya está. Pero además, hay más. Existe la posibilidad de indicarle, esto es execution policy, podemos ponerlo así o podemos poner directamente EP, y decirle a PowerShell que queremos levantar una nueva PowerShell. Como os he dicho, las políticas de ejecución de script van por ámbito, van por proceso, y aquí estamos levantando una PowerShell con una política de ejecución de bypass. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si miramos ahora la política está en bypass. Esto significa que yo puedo directamente hacer así, ¿vale? Es algo sencillo. Claro, entonces Microsoft en la versión 3.0, si no recuerdo mal, es cuando introdujo
bypassa la política de ejecución, por lo cual es cuando nos dice, no, es que esto no es una medida de protección, esto no es para proteger, pero sí que hay casos en los que puede proteger al usuario, esto hay que tenerlo claro. Vale, esto ya visto, esto es lo que quería ver rápido. Vamos con la parte de modo de lenguaje que veíamos como otra protección. Tenemos Execution Context, Session State, Language. Vemos aquí tenemos el modo de lenguaje completo. Yo voy a intentar mostrar cómo ahora, pues por ejemplo, la string. Vamos a ampliar esto. Si intento traerme la función esa de remote code, pues la voy a poder ejecutar y la voy a poder traer sin problema y se me encargará como una función. Vale, si miramos el programa de funciones, tenemos que tener, ahí está, vale, invoke remote code. Vale, nosotros lo que vamos a hacer ahora, bueno, primero es guardarnos esta instrucción. Vamos a pegar aquí el número de notas. Cerramos la PowerShell y nos venimos a equipo. Para hacerlo persistente vamos a cambiar la política de, perdón, la variable de entorno. Vamos a hacer una variable de entorno que es ps lockdown policy con valor máximo restrictivo. Levantamos una PowerShell y lo que ocurre ahora es que tenemos el constraint language. ¿Esto qué significa? Que cuando yo intento ejecutar algo como esto, ya me empiezan a decir que en este modo de lenguaje el usuario está más restringido. Puede ejecutar, lógicamente puedes ejecutar ciertas cosas, pero no puedes ejecutar lo que tú quieras. Como no estamos en Windows 10, en Windows 10 teníamos que utilizar, acordaros lo de las DLLs para poder ejecutar código PowerShell, ¿no? Existen varios repositorios y en la slide venía un ejemplo. Pero como estamos en 7, o en 8 o en 8.1 y no han deshabilitado, no han desinstalado .NET Framework 2, podemos hacer lo siguiente. Y es algo tan sencillo como decirle, bueno, y si levanto una PowerShell versión 2, fijaros cómo ha cambiado el prompt, ya no es 2016, 2009, cuando Windows 7 salió, y podemos hacer ahora uso de esa instrucción. ¿Vale? Aunque tarde un poco en conectar con el servidor, pues acabará ejecutando. Bien, ya lo tenemos cargada en el proveedor de funciones y ya la tenemos disponible. Bien, y por último vamos con la parte de AMSI. Tengo preparado aquí una serie de funciones que quiero enseñaros. Lo primero es ver que AMSI está ahí, ¿vale? Cuando hacemos AMSI utils y hacíamos un poco esto, veamos que estamos poniendo lo mismo, pero de una manera, nos interpretaba de una manera como un string, y aquí nos estaba intentando, bueno, como un comando que existe, el comando nos está diciendo que no. Nosotros en el momento que consigamos ejecutar esto en este proceso y no nos diga esto, sino que nos diga que AMSI está deshabilitado, perdón, que AMSI está deshabilitado, no, que el comando no es reconocido por PowerShell, ahí está perfecto. Bien, vamos a ver el primer caso. El primer caso es el siguiente. Tenemos aquí la función de AMSI scan buffer y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo copio y pego, podríamos hacer uso, ¿vale?, del ex new object, descargarlo remotamente aplicando pues esta URL de aquí, ¿vale? Vale, no ha habido queja. Ahora mismo
cuando vosotros hagáis esta operación, si vosotros hacéis en un Windows 10 que está actualizado, este tiene un desfase de 3 semanas, creo recordar, os puede cazar la función como maliciosa. Fijaros que aquí no la ha cazado, la tenemos ahí cargada, pero la puede cazar como maliciosa. Esto nos ocurrió en los talleres de Rooted y estuvimos jugando con ello de ir paso a paso, es decir, bueno, pues nos vamos quedando con esta parte de aquí, voy ejecutando esta parte, luego voy ejecutando esta otra parte y acabo ejecutando esta otra parte de aquí. Voy paso a paso para intentar ver dónde me están detectando ese código como malicioso. Entonces, cuando detecto en qué parte me lo están pillando como malicioso es cuando ya actúo para intentar ofuscarlo, intentar cambiar ciertas cosas, ¿vale? Vale, entonces en el momento que yo ahora ejecute la función, pues se acabó este proceso, ya no tiene AMSI operativo. ¿Vale? Veis ahí que ya el término AMSI utils no está reconocido. Entonces a partir de aquí ya podemos ejecutar lo que nosotros queramos. Bien, cierro el proceso y vuelvo a levantar otra PowerShell. En el momento que vosotros ejecutéis una PowerShell nueva, por ejemplo, si hicierais esto para ejecutar un comando o lo que sea, pensar que esta PowerShell ya tiene AMSI otra vez habilitado, porque estáis levantando un nuevo proceso, por lo cual tendréis que aquí, primero el comando que deshabilite AMSI con una función y luego ya el comando que vosotros queráis. Eso es importante, ¿vale? A veces puede ser un poco lioso, pero es importante tener en claro eso. Bueno, AMSI utils, AMSI, si lo escribo bien, igual si lo pilla, ¿vale? Sí, está habilitado. Vamos a ver una función que yo quiero cargar, que es esta de aquí, que me permite hacer un bypass de UAC, y lo intento cargar. Y esta función, que está dentro del repositorio de Boncel, de nuestra herramienta de Boncel, nos dice que ha sido bloqueada. Vale. ¿Pero por qué ha sido bloqueada? Fijaros, esto es lo que yo quería enseñaros. Porque os he dicho antes que a veces se fijan nombres, se fijan ubicaciones. Si yo me vengo aquí y fijaros que, bueno, hay una parte aquí del comando que se va a ejecutar, que es que va a levantar una PowerShell, y esa PowerShell se va a conectar contra el repositorio Elevenpath de eBoncel y se va a descargar la consola y la va a ejecutar, ¿vale? Ya con un privilegio mayor, después de haber hecho el bypass de UAC. Lo que nosotros vamos a mostrarle a AMSI es, oye, no queremos ejecutar esto, queremos que ejecute simplemente una PowerShell. Vale, con eso. ¿Vale? Vemos esto. Y de repente la función carga. O sea, ese era el trozo que estaba haciendo que esto no se pudiera. ¿Vale? Entonces, cuando ejecutemos esta función, ¿vale? Obtenemos. Bueno, hemos obtenido un CMD porque no he encontrado el path de PowerShell. Bueno, teníamos que ponerlo ahí por borrar así al vuelo. Teníamos que fijarnos un poquillo más. Pero aquí ya, fijaros, proceso en nivel alto de integridad, por lo cual ya somos un privilegio. Bien, entonces vamos a jugar un poco para que vosotros veáis con esto. Lo vamos a cerrar de nuevo para que no haya dudas. Abrimos una PowerShell. Lógicamente esto es una fase de postexplotación, lo estamos mostrando directamente sobre Windows 10, pero sería una shell remota o una conexión remota que tenemos sobre esta máquina sobre la que trabajaríamos y ahí meteríamos los comandos. Lo que vamos a hacer uso es, bueno, pues vamos a descargarme desde mi servidor lo primero, la función que me desbloquee, me parché, mejor dicho, AMSI. Aquí la tengo, AMSI Scan Buffer. Está parcheado y en el momento, ahora mismo ya puedo tranquilamente bajarme la otra función, Environment Injection. ¿Vale? Y ya me puedo, pero claro, importante, también voy a mostrar qué es lo que nos estamos descargando. Vamos a quitar el Invoke Expression de aquí. ¿Vale? Fijaros la función que nos estamos descargando, la original,
tiene pues la original, ¿vale? El PowerShell que se descarga desde el Jihad de Eleven de Ibonshell la consola y la ejecuta, ¿vale? Que es la que en principio nos detectaba AMSI como algo malicioso. Y entonces, bueno, ahora si ejecutásemos esto, esta máquina ahora mismo no tiene internet, por lo cual no va a poder descargarse, pero intentaría conectar, bueno, haría el bypass, se levantaría una PowerShell, ya a nivel de integridad alto, y esa PowerShell haría la descarga de la consola de Ibonshell, ejecutaría Ibonshell y ya estaría en un nivel de integridad alto, es decir, ya con privilegio. Entonces, bueno, pues AMSI, la verdad que es ahora uno de los eventos de moda, ¿no? Y da un poco de guerra, pero hay que saber, en un pentest hay que saber pues orientar toda la fuerza de PowerShell para intentar también pues un poco evadir y conocer, ¿no? Para poder decir y evadir. Y sobre todo porque a veces nos preguntan, ¿no? Y aquí Ibonshell cuando me la descargo en Windows 10 ya no funciona. No, hombre, es que, bueno, yo he visto a gente, ¿no? Que nos lo dice, ya no funciona, ¿no? Lo detecta AMSI. No, bueno, pues tienes que buscar un poco. Es cierto que nos tocará, por supuesto, toquetear para que vuelva a estar disponible de manera sencilla, pero se puede toquetear de tal forma que es fácil conseguir ejecutar una consola de Ibonshell saltándose AMSI. Se puede hacer, no es complejo. Y incluso empezando por bypassear o hacer un patch de AMSI en ese proceso y luego cargar la consola de Ibonshell. Es un poco lo que se puede hacer. Bueno, pues con esto acabamos. Por mi parte, nada más. Y sobre aprendizaje, pues deciros un poco lo de las herramientas, ¿no? Tenéis Empire, tenéis Ibonshell, tenéis Covenant, tenéis un montón ya de herramientas que se utilizan para la posexplotación y que están escritas o que utilizan esas funcionalidades de PowerShell. Y nada, pues desearos que paséis el tiempo lo mejor posible y que aprovechemos pues también pues, para aprender, para entretenernos y para hacer un montón de cosas que normalmente no podríamos hacer. Un saludo y gracias.